Muchísimas gracias a todos y a todas las presentes. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerles la invitación y quiero aprovechar para saludar públicamente con mucho especial afecto al comité organizador de este seminario, quienes están haciendo un gran esfuerzo para incluir a diversos actores de la física estadística de nuestro país. Para mí, considero que este seminario sin duda es un valioso instrumento de difusión de la ciencia y bueno, se alinea a la situación actual de la comunicación y de la formación de comunidades. También saludo con especial afecto a las doctoras Ruth y a la doctora Rosario, a quienes les tengo un especial afecto, aprecio, y con quienes en algún momento compartimos nuestra etapa de formación. Y bueno, el día de hoy, como bien lo dice la doctora Rosario, les voy a platicar sobre los patrones en recubrimientos por gotas. Y a ver, estoy intentando pasar. Ahí está. Aquí les platico brevemente sobre el resumen. En la presente charla abordará el desarrollo y análisis de recubrimientos formados por la evaporación controlada de gotas, con énfasis en sus aplicaciones en ámbitos biomédico y agrícola. En el contexto médico se examina el potencial diagnóstico de los patrones generados por proteínas desnaturalizadas, así como su utilidad para la detección de adulterantes en formulaciones farmacéuticas. En el sector agrícola se discute cómo la deposición de fertilizantes foliares mezclados con proteínas permite mejorar la adherencia y la distribución de nutrientes sobre superficies de vegetales, aumentando así su eficacia en su aplicación. En el análisis cuantitativo, la morfología de estos recubrimientos mediante técnicas de análisis de textura y métricas estadísticas permite caracterizar configuraciones estructurales complejas, promoviendo la optimización de procesos en áreas como la manufactura aditiva, la agricultura de precisión y el diagnóstico molecular. Bueno. ¿Qué son los patrones en gotas secas? Pues simplemente son depósitos los cuales tienen una estructura. Este secado es relevante de gotas que forman estructuras para el estudio de fluidos que contienen biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser de interés como ADN, proteínas, plasma en la sangre, sangre misma, así como distintos sistemas microbianos activos y entre otras cosas, ¿no? ¿En qué consiste la formación de patrones de gotas secas? Básicamente hay dos mecanismos. Hay un mecanismo de transporte de masa y hay procesos de agregación. Dentro de los mecanismos de transporte de masa podemos encontrar flujos de Marangoni, flujos capilares, que a su vez tienen se inducen los flujos de Marangoni a través de gradientes de tensión superficial y los de capilares por la pérdida de mayor moléculas de agua en la triple punto de la interfase. Dentro de los procesos de agregación tenemos interacciones de partícula a partícula y partícula a sustrato. Aquí les platico con un poquito mayor detalle. Cuando nosotros colocamos una gota sobre un sustrato, este sustrato, y es un sustrato horizontal, se le conoce como una gota sésil. Esta gota va a sufrir por pérdida de moléculas de agua en el punto triple, va a sufrir pérdidas de molécula de agua debido a una diferencia de presiones de vapor y de manera natural, para compensar esa pérdida de masas, van a surgir los flujos capilares que van del centro de la gota hacia el exterior. Pero por gradientes de tensión superficial inducidos por gradientes de temperatura de concentración, pueden surgir los llamados flujos de Marangoni. Y estos flujos de Marangoni siempre van a surgir de manera no uniforme durante el proceso de secado de una gota. Lo que se sabe es que los patrones formados con una estructura que está alrededor de un depósito, como lo ven en la parte izquierda, esos patrones son generados por los flujos capilares y se le conoce como efecto de anillo de café. Por otra parte, se sabe que los flujos de Marangoni pueden promover los recubrimientos uniformes en depósitos. En este sentido, cuando nosotros eh, evaporamos gotas de fluidos complejos, es posible que nosotros tengamos una huella digital de ese fluido complejo. Ustedes lo que están observando es el proceso de formación de una gota de perfume y del lado izquierdo, en el centro, el proceso de formación de una gota de sangre. Y bueno, las características estructurales se pueden correlacionar con la concentración de analitos de interés que tienen las soluciones
cambios conformacionales en las moléculas o la presencia de algún otro agente. Del lado derecho observamos las gotas secas de sangre de un paciente con dislipidemia y también observamos la huella digital de la vacuna COVID, una de las vacunas COVID de Pfizer. A ver, entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en básicamente dos etapas. En la primera etapa, lo que nosotros hacemos es forzar la creación de agregados, es decir, de patrones sobre los depósitos, y tratamos nosotros de forzar una simetría radial. ¿Esto para qué? Para que se simplifique su reconocimiento. Y justamente en la segunda etapa es caracterizar, diferenciar grupos de depósitos a través de análisis morfológico. Podemos nosotros tener eh, tres formas de caracterización. Una eh, cualitativa, que es simplemente reconocer ciertos aspectos estructurales en las gotas y a simple vista reconocer o formar una correlación entre aspectos estructurales de las gotas con respecto a la presencia de un analito. La otra es una semicualitativa y la otra es semicuantitativa de algunos parámetros físicos de interés que estén inmersos en esos agregados en los depósitos. Típicamente y experimentalmente lo que hacemos es que colocamos dentro de un recipiente con condiciones controladas de presión de vapor y de temperatura de sustrato, colocamos pequeñas microgotas de 3 microlitros. La humedad relativa, que es la presión de vapor, nosotros la controlamos a través de sílice, que va a absorber moléculas de agua por efecto higroscópico, y controlamos así una humedad relativa con fluctuaciones de no más de 3%. Colocamos esas gotas y después se secan. Aquí en el video ustedes están viendo el proceso de colocación de pequeñas microgotas, y lo que ustedes están observando en este video en la parte del medio es uno de nuestros sistemas típicos en los cuales nosotros grabamos el proceso de secado de manera lateral y de manera frontal. Pues de manera lateral nosotros podemos observar cómo la altura de la gota se reduce y podemos observar la formación de patrones que pasa por diferentes etapas: la etapa de evaporación, la desecación y la etapa de agregación. Dependiendo la tasa de evaporación, nosotros podemos obtener agregados amorfos o podemos tener, como lo vemos en la pantalla, estructuras, no son cristalinas formalmente, pero estructuras muy ordenadas. Después que nosotros hemos hecho un secado sistemático de soluciones, sacamos fotografías de alta resolución y luego reconstruimos. Como se puede observar en la parte izquierda, sacamos 4 fotografías con un microscopio de alta resolución y luego las juntamos para que tengamos el depósito completo. A partir de eso, nosotros podemos implementar algunas métricas para poder diferenciar entre conjuntos de depósitos. Típicamente utilizamos la matriz de concurrencia a nivel de gris. Nos encanta utilizar la entropía porque la entropía es una medida de la complejidad, pero también de la heterogeneidad de un sistema. Entonces, se puede hacer una buena discusión sobre la estructura de los depósitos, pero además nos ayuda a diferenciar los conjuntos de depósitos. También utilizamos estadística de primer orden, lagunaridad, dimensión fractal, perfil de intensidad radial. Este perfil de intensidad radial lo utilizamos como una métrica semicualitativa, dado que no puede diferenciar, dado que captura más bien de forma general muchos aspectos estructurales de ciertas regiones, pero no particulariza, ¿no? Entonces, también hemos utilizado en los últimos años, porque nos han pedido los revisores, que ya utilicemos redes neuronales para poder hacer la diferenciación entre conjuntos de depósitos. Bueno, entonces, vamos a ver. Vamos a explorar cómo esta técnica ha sido aplicada con éxito a distintos contextos, como el diagnóstico médico, el control de calidad de la manufactura de medicamentos, el análisis de alimentos líquidos, la evaluación con formación de proteínas y la fertilización foliar. Para esto me gustaría hablarles de la BCA. La BCA es una proteína muy parecida a la HSA. Es una proteína modelo, una proteína que ha sido ampliamente utilizada y caracterizada. Básicamente, la albúmina de suero bovino tiene una alta solubilidad en agua, estabilidad estructural, y ha sido caracterizada por técnicas como espectroscopía, infrarrojo, UV, cristalografía. Las principales características de la BCA
son que tiene 583 aminoácidos, un peso molecular de 77 kilodaltons. Y bueno, lo importante es que el 67% de su estructura secundaria está conformada por hélices alfa y el 30% de láminas beta. Así que es una proteína modelo que se asemeja mucho a la HSA, que es una proteína que está en el suelo humano. Resulta que cuando la BCA se somete a tratamientos térmicos o a transferencia de calor, incrementa su temperatura y se ha reportado que hay tres temperaturas de transición. Una temperatura de 42 a 50, que es la temperatura de transición vítrea, una temperatura que es de temperatura de fusión de 50 a 58 grados y una temperatura de transición de desnaturalización que se da a partir de los 58 grados. Es importante mencionar que a partir de los 58 grados, la proteína BCA, sus cambios conformacionales son irreversibles. Bien, pues resulta que con el reconocimiento de patrones en gotas ha sido posible determinar con un 100% de precisión concentraciones tan bajas como 4% de albúmina sérica bovina desplegada de manera irreversible en soluciones salinas. Esto nosotros lo realizamos con espectroscopía de infrarrojo y con espectroscopía UV-Vis y no fue posible detectar esa presencia de esas proteínas desnaturalizadas en esas soluciones con esa cantidad de proteínas en estado nativo. Como podemos ver aquí, al 4% de humedad relativa, los agregados que eran anteriormente mostraban una característica de punta, de flechas de punta, ya desaparecen y son agregados amorfos en el centro. Eh, en cambio, a simple vista, con un 16% de proteína en estado desnaturalizado, es evidente de que ya no, de que la solución está contaminada, ¿no? Con otra cosa, en este caso con una proteína desnaturalizada. Esto lo podemos hacer para diferentes concentraciones de cloro de sodio. El cloro de sodio lo que actúa aquí como un agente, como un aditivo que sirve como un agente que nos ayuda a revelar cambios estructurales y por lo tanto detectar diferencias en las soluciones. Entonces, sobre la base de esto, de que los patrones en gotas secas pueden detectar proteínas en estado nativo, nos planteamos recientemente una problemática. Resulta que en la literatura se ha reportado que la capacidad de gotas secas para la detección de cambios conformes en macromoléculas se desconoce su efectividad para detectar cambios estructurales producidos por recocidos térmicos. Es decir, se desconoce si este método puede detectar cambios conformacionales en aquellas temperaturas de transición que son reversibles. Entonces, en ese sentido, nosotros nos dimos la tarea a implementar un protocolo en el cual soluciones de BCA las sometimos a tratamientos térmicos. Resulta que las soluciones siempre estuvieron en contacto térmico con una fuente a 12 grados centígrados y hicimos un protocolo de tal manera que este contacto térmico fuera intermitente. De tal manera, por ejemplo, que había soluciones que estaban 4 minutos en contacto térmico, 20 en 4 térmico a una fuente a 90 grados, por arriba de la temperatura de transición, luego 20 minutos a temperatura ambiente, luego otros 4 minutos a temperatura en contacto térmico en contacto térmico con la fuente, luego 20 minutos en reposo y luego 4 minutos más, y así sucesivamente hasta que en total se acumularan 12 minutos en contacto térmico con una fuente. Total, lo que se realizó es que se tuvo diferentes soluciones con 12 minutos en contacto térmico con una fuente, pero que estos fueron intermitentes. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí en el lado izquierdo es la estructura que genera la proteína nativa, son los depósitos que generan la proteína nativa. En la segunda columna, lo que ustedes pueden observar es una estructura formada con un tiempo total de contacto térmico con una fuente de 12 minutos, pero que este se dio por 12 ciclos de un minuto. Así que del lado derecho, perdón, ustedes pueden ver las estructuras formadas por proteínas que estuvieron en contacto térmico con la fuente 12 minutos, un solo ciclo. Entonces podemos ver que a simple vista hay cambios conformacionales evidentes y observamos una estructura eh, radicalmente opuesta a lo que es el anillo de café.
Lo que observamos es un gran agregado en el centro, rodeado por una superficie, un depósito uniforme. Este agregado se le conoce como ojo de café. Aquí lo que podemos observar es agregados formados con diferente concentración de cloruro de sodio. El ojo de café es evidente con 2 ciclos de 6 minutos en contacto térmico con la fuente y con un ciclo de 12 minutos en contacto térmico de la fuente. ¿Cómo es que se da el proceso de formación de estas proteínas? Bueno, resulta que inicialmente nosotros colocamos sobre el sustrato las gotas y la gota se ancla. Eso se ancla porque la tensión superficial y las propiedades del sustrato llegan al equilibrio. Ya no existe un proceso de expansión, sino que hay un anclaje. La distribución de los analitos es claramente uniforme, puesto que en la imagen no observamos artefactos. Después, esto es en color morado. En color verde lo que nosotros podemos observar es que existe acumulación de material en la periferia, esto gracias a el efecto de anillo de café, que es decir, la mayor tasa de evaporación se está dando en la orilla en la línea de contacto y se está acumulando material, se están acumulando proteínas. Después, una vez que el proceso de evaporación está por terminar, se alcanza la concentración de saturación y surgen procesos de nucleación que dan origen a procesos de agregación en la orilla de la gota y se forman finalmente estructuras. Cuando nosotros tenemos proteínas tratadas térmicamente, lo que ocurre es diferente. Resulta que las partes hidrofóbicas que estaban en la proteína ahora, por efectos de calentamiento, se exponen hacia el exterior y hay un proceso de deposición, una formación de una película y esas partes hidrofóbicas no permiten que la gota, una vez que se forma el film, se ancle y entonces empieza una reducción de la gota sobre un film de proteínas desnaturalizadas. Así que cuando vemos más o menos a partir de los 2460 segundos, se alcanza en la región central la concentración de saturación para el cloruro de sodio y se forma el anillo de café. El anillo de café, perdón, el ojo de café, que también se le conoce así, es decir, ese patrón de ojo. Cuando las proteínas están completamente desnaturalizadas, la deposición también alcanza el equilibrio, pero aquí existe un efecto evidente, como lo pueden ver en los recuadros azules, al azul cielo. La distribución de los componentes no es homogénea. Esa distribución de componentes no es homogénea porque ahora las proteínas, ya estando desnaturalizadas, tienden a agregarse y por lo tanto generan gradientes de concentración que generan esos cambios o una visión heterogénea en las imágenes. Nuevamente, las proteínas se depositan sobre el sustrato, generan una película y esa película expone sus partes hidrofóbicas y la gota ya no puede anclarse y empieza a desplazarse hacia el interior. De tal manera que cuando se alcanza la concentración de saturación, nuevamente se forma este agregado para completar el agregado de ojo de café. Vimos que básicamente todas las gotas con diferentes concentraciones de cloruro de sodio, con los diferentes tratamientos térmicos, se comportan de manera similar para las diferentes concentraciones, tanto de cloruro de sodio como para los diferentes tratamientos térmicos. Interesantemente, uno de los parámetros que siempre se reportan en este tipo de trabajos es el ángulo de contacto. Resulta que, como pueden observar, no hay diferencias significativas en el ángulo de contacto, tanto para gotas con alta concentración de cloruro de sodio como para gotas con baja concentración de cloruro de sodio. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque también incluso el tiempo de evaporación es el mismo a pesar de que las proteínas tienen diferentes estados conformacionales. Esto lo único que nos revela es que tanto el ángulo de contacto como el tiempo de formación de patrones no es una variable relevante para la estructura final de los depósitos. Entonces, no es una variable determinante en ese sentido. Aquí nosotros lo que estamos reportando es la medida de la entropía para los diferentes depósitos, que tienen diferentes tratamientos térmicos para baja y alta concentración para alta y baja concentración de cloruro de sodio. Como pueden observar, a medida que más
cambios conformacionales sufre la proteína, menor entropía tiene. Y esto es curioso porque uno esperaría a que la estructura de la proteína estuviera más desorganizada. Y así lo es, solo que esta entropía corresponde a los depósitos formados por esas proteínas. Por lo tanto, eh, el efecto que producen ellos en estos depósitos es una deposición uniforme en la periferia y un agregado en el centro, por eso el patrón de ojo, ¿no? Entonces, consecuencia de la formación del patrón de ojo que baje la entropía configuracional del depósito, pero debo señalar que la proteína, al estar sometida a un tratamiento térmico, su proceso de organización, perdón, su grado de organización disminuyó. Con base en la entropía configuracional, nosotros aplicamos este análisis de curva ROC y con eso podemos encontrar efectividad para poder diferenciar entre el depósito en estado nativo, el conjunto de depósitos de estado nativo, con aquellos que sufrieron un cambio conformacional, ya sea reversible o irreversible. Como ustedes pueden observar, a altas concentraciones de cloro de sodio, la efectividad para diferenciar entre estos depósitos es por arriba del 95%. Y para bajas concentraciones, en general, es muy bueno arriba del 98, salvo este, aquellos depósitos que sufrieron muchos ciclos de recocido, pero muy cortitos. Bueno, ¿y esto por qué se da? Esto se da porque justo como la proteína se desnaturaliza por contacto térmico, existe un tiempo de relajación en el cual la solución alcanza un estado de equilibrio con la fuente. Y aquí lo que ustedes pueden ver es la curva de temperatura con respecto del tiempo cuando las soluciones de proteína están en contacto térmico con la fuente. Podemos observar que, como les dije anteriormente, los cambios conformacionales irreversibles surgen a partir de los 58 grados, pero al sistema le toma alrededor de 80 segundos llegar a esa temperatura. Por lo tanto, cuando nosotros colocamos nuestras soluciones junto con la fuente, en contacto térmico con la fuente, y los colocamos por un minuto, nunca llegamos a esa temperatura de desnaturalización, pero sí alcanzamos tanto la temperatura de transición vítrea como la temperatura de transición de fusión. Esto quiere decir que con 12 ciclos de un minuto, lo que sí logramos en la proteína es generar cambios conformacionales reversibles. Y esos son detectados por el análisis de gotas secas. Sin embargo, su efectividad no es tan alta como en el caso de los demás depósitos formados con otros ciclos de recocido. Bueno, hasta ahí les platico un poco sobre lo de los cambios conformacionales de proteínas y su detección, y quisiera platicarles un poquito sobre el control de calidad de fármacos que tiene que ver con la manufactura aditiva de fármacos. Lo voy a leer aquí. La técnica basada en gotas secas permite tanto detectar adulterantes en medicamentos como estabilizar formulaciones de recubrimientos funcionales. Les quiero hablar del metotrexato porque para nosotros es un medicamento muy importante. El metotrexato es un fármaco antimetabolito y antifolato. Actúa como inhibidor competitivo de la enzima dihidrofolato reductasa y bloquea la síntesis de nucleótidos purínicos y timidilato. Son esenciales para la replicación del ADN. También inhibe la proliferación celular, especialmente en células de rápido crecimiento. Por lo tanto, el metotrexato se utiliza en enfermedades oncológicas como leucemias, y linfomas y carcinomas. Recordar que el metotrexato es un medicamento que ha sido objeto de polémica debido a la escasez de este fármaco en el sector público y en el sector privado. Entonces, es ampliamente utilizado el metotrexato. Lo que nosotros quisimos hacer es maximizar la concentración de metotrexato sobre una superficie. ¿Esto para qué? Para fabricar medicamentos que tuvieran una dosis controlada sobre un sustrato y poder tener una dosificación personalizada en pacientes. Como ustedes pueden ver, el metotrexato cuando se coloca sobre un Eh, sustrato. Jorge, te interrumpo Sí, tantito. sí, ¿Estás compartiendo otra presentación? ¿por qué? Porque no vemos la otra, o sea, eh, terminaste como la primera parte y aquí, o no sé si soy solamente yo, pero no veo ya la presentación.
Rodrigo. Lo puedo volver a compartir, según yo aquí está, pero la Yo verdad. sí la veo. Mira, a ver, bueno, entonces soy yo nada más, no te preocupes, Ujú. entonces déjame ver el video. Y pensé, o sea, de repente la dejé de ver y pensé que a lo mejor habías como cambiado. Ok, no, continúa, disculpa. ¿Se sigue viendo, perdón? ¿Sí Ya la no ves, la verdad, veo. Rodrigo? Ah, ya No, no. ya no. No, ya Ah, no. ok, entonces vamos a compartir nuevamente. Ok, Ujú, ujú, ujú. ahí yo ya la veo. Creo que sí, ya la ven, Rodrigo, Ruth, ¿sí? Sí, ahora sí se mira. Ok, Perfecto. Sí, sale. Sí, gracias. perfecto. Entonces, bueno, les platicaba. Entonces, resulta que el metotrexato, cuando se coloca en solución sobre un sustrato, ustedes pueden ver el efecto. No hay una interacción lo suficientemente intensa con el sustrato. Entonces, el metotrexato muestra dos fenómenos. Uno, hay un fenómeno de expansión y otro, un fenómeno de reducción. Ambos son anisotrópicos, generan estructuras o más bien deposiciones sin simetría radial, como se puede ver en la parte inferior, y eso no nos permite el reconocimiento de patrones. Por lo tanto, eso en principio no nos puede permitir saber si el metotrexato es puro, si pasa de controles de calidad. Dos, si el metotrexato tiene un tipo de adulteración. Y tres, no nos permite recubrir a una superficie con dosis controladas de metotrexato. Por lo tanto, aquí la problemática era implementar técnicas para poder generar recubrimientos uniformes con metotrexato. Y para ello nosotros utilizamos la proteína BCA. La BCA nos sirvió como un aditivo. Su interacción con el sustrato permite que la gota se ancle y por lo tanto, como ustedes pueden ver en el video, esto es metotrexato al 10% con 0.% de BCA. Y entonces ahora la interacción de la BCA con el sustrato fija la línea de contacto, ya no se produce el efecto de expansión y reducción y por lo tanto ya podemos controlar tanto el proceso de evaporación como el proceso de desecación y la posterior formación de agregados. Lo que está ocurriendo acá del lado izquierdo, ustedes pueden observar, es el fenómeno emergente del metotrexato sobre un sustrato sin BCA y puede presentar esos tres estados, uno donde se fija la gota, otro donde se reduce la gota y otro donde se expande. Pero además, cuando nosotros le colocamos BCA a diferentes concentraciones, 0.1, 1 o 2%, siempre la gota se fija y por lo tanto el proceso de evaporación es un proceso controlado y la posterior disecación es también un proceso muy controlado. Tan bien controlado que ustedes pueden ver la dispersión del ángulo de contacto inicial. Del lado izquierdo de la línea punteada, lo que ustedes están observando es el ángulo de contacto para soluciones de metotrexato sin BCA y con BCA al 0.01%. Es completamente es muy disperso ese control del ángulo de contacto. Ya con 0.1 de BCA, las gotas se fijan y la dispersión del ángulo de contacto es relativamente pequeña. Eso mismo ocurre con el tiempo de formación de patrones. Como pueden ver en el lado derecho, el tiempo es muy disperso cuando tenemos muy poquita BCA con metotrexato o cuando tenemos metotrexato puro. Y eso se debe, esa dispersión, justamente a que la gota se puede fijar, reducir o expandir. Sin embargo, con la BCA como aditivo, lo que nosotros observamos es un tiempo de formación de patrones con muy baja dispersión. Este tiempo incrementa con la concentración de BCA, posiblemente por la hidratación también de la misma proteína. Entonces, al controlar este tiempo de formación de patrones, ese anclaje en las soluciones de metotrexato, lo que nosotros podemos hacer es tener patrones altamente reproducibles. Del lado izquierdo les presento depósitos de metotrexato sin simetría radial. En el centro lo que ustedes están observando son filas de diferentes soluciones, diferentes depósitos generados con diferentes soluciones de metotrexato y BCA. Todas ellas muestran una simetría radial, pero a partir de 0.1, 0.25, los depósitos son muy semejantes unos con otros.
Esto resulta que al aplicarlo en diferentes tipos de sustratos, también se ven mejoras significativas. Del lado derecho, lo que ustedes tienen son depósitos de metotrexato con BCA al 0,1%, y por abajo lo que ustedes observan es metotrexato sin simetría radial aplicado a diferentes tipos de sustratos. Bueno, resulta que si bien la BCA, esta proteína, se puede anclar sobre el sustrato, podemos nosotros optar por otros aditivos que también tengan esa función de anclaje. Del lado izquierdo ustedes observan la adición de glucosa. La glucosa se ancla sobre el sustrato y permite la alta reproducibilidad del metotrexato. Además, cuando nosotros utilizamos leche en polvo, que contiene proteínas, también interactúan con los sustratos, se anclan y permite eh, formar repósitos altamente reproducibles de metotrexato. Insisto, ¿qué es lo relevante? Si bien esto puede servir como un mecanismo del control de calidad de fármacos, también nos sirve para la manufactura aditiva de fármacos. Aquí sobre esa superficie yo puedo poner gota sobre gota con toda la garantía que puedo generar pilares para que en esa superficie del sustrato pueda controlar una alta concentración de fármaco. Entonces, por supuesto que podemos aplicar la metodología de detección de patrones de algunos componentes ajenos al fármaco. Lo que ustedes pueden ver aquí es un trabajo que realizamos con diferentes medicamentos. Ustedes observan ahí el ciprofloxacino, el clonazepam y beduzedine. Eh, lo que tienen aquí son medicamentos control en una columna control y fueron adulterados con agua a diferentes concentraciones. Resulta que adulterar con agua es algo muy natural porque si se consume un medicamento con agua es inocuo. Perdón, ¿escuché algo? No. Bueno. No, nada, Jorge. Gracias. Entonces resulta que es lo más difícil, ¿no? Además, detectar adulteración con agua. Entonces resulta que utilizando estas métricas de GLSM, de entropía configuracional, es posible detectar hasta con un 99% de eficiencia depósitos con un 10% de otros adulterantes como consumibles líquidos, alcoholes y, y otros fármacos. Y podemos detectar con un 90% de eficiencia aquellos fármacos que tienen hasta un 10% de adulteración con agua. Pero la clave de esto, me regreso tantito, la clave de esto siempre es extraer una huella digital que tenga esta simetría radial y que permita tanto a simple vista ver esas diferencias entre conjuntos de depósitos generados a partir de diferentes soluciones, como que se puedan emplear métricas cuantitativas que puedan determinar con cierta probabilidad la diferencia entre dos grupos, ¿no? Bueno, aquí se fue una diapositiva. Les platico ahora lo que hemos realizado con el diagnóstico de dislipidemia. Hemos trabajado tres tipos de configuraciones. La configuración Cecil, que es la que les he estado platicando hasta ahora. Hay otra configuración que es la configuración colgante, que es básicamente la configuración Cecil, pero a 180. Por lo tanto, la fuerza gravitacional actúa sobre el ápice de la gota, le deforma la gota y genera otro tipo de efectos sobre la evaporación y posterior formación de patrones de las gotas. También hay otra configuración conocida como la configuración vertical, que es una configuración que se da a partir de las gotas sesiles, pero rotadas 90 grados. Como podemos observar en estas gotas verticales, hay una ruptura de simetría radial por efecto de la aceleración gravitacional, la fuerza gravitacional, y hay una acumulación en aquellas soluciones que tienen componentes que pueden suspenderse, depositarse. Hay una mayor concentración en la parte inferior de la gota de estos componentes. Pues resulta que nosotros implementamos una estrategia para tratar de detectar dislipidemia. Y lo que hicimos fue tomar la sangre del paciente sano y paciente con dislipidemia y nosotros la diluimos con agua justo para ver
con cuál concentración de hematocrito era lo más probable para encontrar diferencias entre los diferentes tipos de sangre. Encontramos que al 50% y al 10% se pueden obtener las mayores diferencias entre pacientes con dislipidemia y aquellos que tienen y aquellos sanos, ¿no? Eso con análisis de entropía configuracional. También encontramos que en las gotas colgantes existen dos modos de secado. La parte izquierda, lo que ustedes pueden ver es una columna del grupo 1 en la cual la gota se seca de manera uniforme, mientras que en el grupo 2 resulta que puede haber una redistribución del hematocrito, se rompe la tensión superficial a partir de interacciones moleculares producidas por gradientes de concentración y existe una fuga de suero, del suero humano, y se forma se rompe la simetría radial. Y en gotas verticales, bueno, resulta que los pacientes que tienen dislipidemia o altos niveles de lípidos en la parte superior de la gota, se ven atrapados esas altas concentraciones de colesterol y atrapan los eritrocitos, mientras que en los pacientes sanos, en la parte superior de las gotas, no existe ese efecto de atrapamiento. Aquí lo que ustedes pueden ver por diferentes columnas es sangre con diferente tratamiento. Pueden ver control, sangre que se dejó reposar a 59 días, sangre que la dejamos con 48 horas a temperatura ambiente, sangre con 48 horas y expuesta a rayos ultravioleta y sangre que fue expuesta a 10 minutos a una fuente térmica con 44 grados centígrados. Como pueden observar, cuando ustedes comparan los diferentes depósitos con la control, a simple vista hay diferencias significativas, sobre todo cuando tenemos sangre al 100%, que son de la fila 1. En la fila 3, ustedes van a poder observar sangre diluida al 90% con agua. Resulta que el análisis estadístico es mucho más efectivo para diferenciar sangre diluida que la sangre completa. Entonces, mientras a simple vista es más eficiente verlo con sangre completa, con técnicas computacionales es más eficiente la sangre diluida. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace porque en los bancos de sangre, una de las grandes, además de que son muy estrictos en el control de este biofluido, siempre es importante tener un mecanismo para saber el control de calidad de estos biofluidos. Y para eso es que nosotros estudiamos estas sangres que, de acuerdo a nuestro criterio, podían ser sometidos en un banco de sangre por un descuido, ¿no? Otro tipo de sistemas que hemos analizado tiene que ver eh, con consumibles líquidos como la leche. Aquí rápidamente les presento un trabajo que tratamos de diferenciar leche deslactosada y leche entera. Pusimos como aditivo el cloruro de sodio para que surgieran estructuras y bueno, encontramos altos rendimientos para aquellas leches que tienen presencia de altas concentraciones de cloruro de sodio. También nosotros estudiamos la evaporación y el recubrimiento de hojas por fertilizantes foliares y lo que nosotros encontramos es, sobre todo, nuestra más reciente observación es que un aditivo, que es la gelatina, tiene dos grandes beneficios. El primero de ellos es que inhibe los incendios. Para que haya pirólisis se requiere una mayor temperatura. Y segundo, que mantiene la gota en su estado fluido, por así decirlo. Es decir, como absorbe muchas moléculas de agua, se mantiene humectada y por lo tanto ayuda a la plantita a absorber los nutrientes. Entonces, además de que el recubrimiento es mucho más uniforme. Y bueno, algunas reflexiones. Las gotas secas son más que un fenómeno físico, representan una plataforma versátil para diagnóstico, control de calidad, manufactura y agricultura. La simplicidad experimental contrasta con la riqueza de información que ofrece.
líneas futuras de investigación, lo que les platicaba, fertilizantes foliares con proteínas, el desarrollo de plataformas para biosensado con oxidografeno y la ampliación hacia nuevos biofluidos y matrices complejas, bacterias, catálogo de fármacos y medicina veterinaria. Ese es el grupo de sistemas dinámicos y complejidad. Los profesores que estamos ahí en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Este es el grupo de estudiantes que colabora con nosotros, que sin ellos no podríamos tener información de los biofluidos. Todo mi reconocimiento para ellos. Y este es el grupo ampliado, donde recientemente en noviembre tuvimos la visita de colaboradores del CIMBESTAB Saltillo y de la Universidad, perdón, y del Instituto para la Investigación del Cáncer de Suiza, encabezados estos dos grupos por el doctor Mario Castellán y la doctora Olga. Tuvimos ahí un mini simposio, bastante benéfico para todos. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Súper interesante tu plática. Me encanta todo lo que has analizado con esta técnica. Y bueno, pues ya me había yo quedado muy atrás de lo que habías hecho y pues te felicito, está muy, muy interesante. Pues bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas. Si alguien quiere alzar la mano, preguntar o simplemente activar el micrófono. Bueno, en lo que se van animando, yo hago una pregunta. Adelante. De la última parte que decías en la aplicación de agricultura, de repente ya sí fue como que muy rápido y me perdí un poquito. Bueno, que hablabas de, bueno, que habían aprovechado como las propiedades de la gelatina, pero ya no me quedó como tan claro de qué eran las gotas. O sea, se veía como que del lado derecho a lo mejor si era algo que este, no sé si mezclado con gelatina, pero ya no, entendí muy bien si tomabas algo de algunas hojas y lo mezclabas con la gelatina. Muchas gracias. Son dos cosas. Este es fertilizante foliar. El fertilizante foliar se hizo un estudio en el cual se depositó sobre hojas, sobre acrílico, primero que nada como una prueba de concepto. Lo que queríamos es saber es cómo podríamos mejorar ese recubrimiento como sobre la superficie. Nuestra hipótesis es que si el depósito es uniforme y le permite que la planta pueda absorber mejor los nutrientes. Entonces, hicimos este experimento con diferentes humedades relativas. Encontramos que la humedad relativa determina la distribución de los componentes sobre la superficie. Ahí tenemos a 20% de humedad relativa, esto que está acá, tanto para configuración sesil, vertical y colgante, y 40% de humedad relativa. Claramente, hay una mejor distribución de los componentes a 40% de humedad relativa. Sin embargo, este experimento con acrílico se extrapoló a hojas, que es lo que aparece en el lado derecho, que son, por eso están en color verde. Usamos hojas de café arábiga y se puede observar que hay una redistribución de los componentes también. Y aquí aparece una mejor distribución a 40 grados, a 40% de humedad relativa. Hay que recordar que si la gota se permanece como tal, como una gota y no como un recubrimiento, eso hace que la probabilidad para que se absorban los nutrientes en la planta se incremente. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Que tengamos la gota consolidada, sin evaporación. 40% humedad relativa permite que, a esa presión de vapor, permite que la gota eh, se seque con una tasa de evaporación mucho menor y entonces se mantenga, digámoslo así, usando el lenguaje viva por más tiempo y incremente la probabilidad de que la planta absorba los nutrientes. Entonces, a todas luces, esa es la mejor opción para tener un ambiente controlado
y maximizar la probabilidad de que se absorban los nutrientes. Sin embargo, en la práctica eso no es posible. No puedo en un plantío abierto controlar la humedad relativa. Entonces ideamos otro mecanismo que aquí no presento, que es la adición de gelatina. Bajas concentraciones de gelatina lo que hacen es que no solo forzan un recubrimiento uniforme mejor que el que estamos observando, sino que además hacen que la gota esté consolidada hasta en 5 veces más el tiempo. Es decir, si la gota aquí, sin gelatina, está consolidada 3 horas, nosotros podemos lograr tener gotas hasta por 15, 16 horas sin que se evapore con gelatina. Entonces eso maximiza la probabilidad de que se absorban los nutrientes. Más aún, resulta que la gelatina también inhibe la probabilidad para que haya una difusión de incendio. Entonces, bueno, eso es lo que hemos trabajado con esta parte, ¿no? De descubrimientos. Oye, y bueno, ya pensando a lo mejor más adelante, así como ya en la aplicación así como concreta, o sea, se podría hacer como no sé, regar esta sustancia, algún plantío desde el aire o algo así como rociarlo, algo así a lo mejor se podría hacer. ¿Tú crees que eso es así como viable? Y la gelatina es muy económica, afortunadamente. Sí. Entonces, sí, de hecho, hasta parece es muy curioso, ¿no? Parece una ocurrencia, pero, por ejemplo, para fijar el método exacto, comenzamos con BCA, y nos dimos cuenta que era más fácil conseguir HCA, y el trabajo que mostré en realidad es de HCA, y resulta que es mucho más económico conseguir leche en polvo o glucosa, ¿no? Que una proteína. Entonces, se buscan estrategias también, ¿no? Para poder encontrar y maximizar los recursos. Encontrar altas eficiencias y maximizar los recursos. Ah, está padrísimo. Muchas gracias. Déjame ver si alguien tendrá por ahí alguna pregunta. Hola, yo sí tengo un par de dudas. Ok. Gracias. Daniel Salgado, gracias por la plática. Estuvo muy interesante. Entonces, yo tengo dos dudas. No sé si nos podrías ampliar un poquito de información sobre cómo calculan la entropía configuracional a partir de sus experimentos. Y la otra es, no sé si nos puedas comentar también un poco más sobre las redes convolucionales, neuronales convolucionales que están usando, en qué forma pues lo están usando. Bueno, lo primero sí te lo puedo compartir. Lo segundo, no tengo una diapositiva para compartírtelo. Pero mira, vamos por partes. Aquí te lo paso. Ah, aquí está, mira. Resulta que nosotros calculamos la entropía configuracional a partir de la matriz de concurrencia de nivel de gris. Entonces, básicamente lo que hace esta matriz es ir calculando por pares de vecinos y formando otra matriz. Luego, a partir de esto, se obtiene un histograma de probabilidades de las diferentes intensidades de píxel y se aplica la bien conocida ecuación de Shannon para la entropía. Entonces, básicamente es una medida de la heterogeneidad. La matriz de concurrencia a nivel de gris te permite calcular otras 5 métricas, como la correlación, como el momento de inercia, etcétera. A nosotros nos gusta trabajar con la entropía configuracional justo porque nos da un significado físico, ¿no? De complejidad, de orden, de desorden. Nos permite platicar de eso. Y curiosamente ha sido la métrica que ha tenido mejores rendimientos. Interesante, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Rodrigo, porfa. Sí, Adelante. gracias. ¿Me escuchan? Sí, te Hola. escuchamos. Sí. Ah,
Muchas gracias, Jorge. Es muy interesante la charla. Pues parece que hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Para todo esto de el secado de las gotas. Pues tengo dos preguntas. Una primero técnica y luego otra de las aplicaciones. La técnica es si nos podrías hablar un poco de el mecanismo de formación de patrones, porque veo que tienes diferentes estructuras que tienen diferentes tamaños y bueno, no me quedó tan claro cómo es que las proteínas forman estas cosas, ¿no? Y Y gracias por la pregunta. Ajá, sí. perdón. Bueno, y te dejo la segunda de una vez, que es si han pensado en aplicaciones forenses, porque hablaste de gotas de sangre que puedes todavía detectar hasta 2 días, puedes detectar las estructuras, entonces, pues me parece súper interesante, ¿no? Para aplicaciones del tipo forense. La primera pregunta, es muy complejo. Cuando recién uno puede empezar a leer la literatura, hay como un caballito de batalla que nos dicen que gotas con ángulos de contacto menor a 90 grados, van a formar anillo de café. Y gotas con mayor a 90 grados, con ángulo de contacto mayor a 90 grados, no forman anillo de café. Si nosotros vemos, por ejemplo, en esta gráfica, todos los ángulos de contacto son menores a 90 grados, ¿no? Tanto a baja y alta concentración de cloruro de sodio. Si nos vamos a las estructuras que ustedes están viendo en pantalla y observamos específicamente las del lado derecho que muestran claramente ojo de café, el anillo de café no está bien definido. De hecho, en estas que están intermedias no aparece y a altas concentraciones no aparece. Entonces, ¿qué ocurre? Es demasiado, demasiado complejo. A nosotros nos gusta dividir esta explicación en la formación de patrones en dos grandes categorías. La primera que tiene que ver con los mecanismos de transporte de masa. Aquí está, son los mecanismos de transporte de masa. Sabemos que existen flujos capilares, están bien definidos, que es como existe una mayor pérdida de moléculas de agua en la orilla de la gota, o sea, aquí, no sé si se puede ver el señalamiento, entonces eh, se tiene que compensar esa pérdida de moléculas de agua y entonces todas las moléculas de agua se desplazan del interior de la gota hacia la orilla. Y eso forma el anillo de café. Eso está muy bien descrito, pero también existen los flujos de Marangoni y eso se deben a gradientes de tensión superficial, cuyo origen son gradientes de temperatura y gradientes de concentración. Y aquí la cuestión es que esos gradientes, tanto de temperatura como de concentración, y sobre todo de concentración, son muy poco conocidos porque van a depender de la naturaleza misma de todos los ingredientes que tenga la gota. Es decir, tan solo teniendo proteínas en estado nativo y en estado desnaturalizado, ya cambia completamente el proceso de evaporación de la gota. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Nosotros observamos que y es una hipótesis, como la proteína se somete a un tratamiento térmico, se despliega y entonces sus partes, sus regiones hidrofóbicas se exponen y esto hace que al depositarse sobre la gota, al depositarse, perdón, sobre el sustrato, se genere un depósito, el cual tiene esas partes hidrofóbicas expuestas y hace que la gota, que está ahora sobre un sustrato en las últimas etapas de evaporación, ya no pueda mantenerse anclada y entonces se desplaza hacia el centro. Hay dos modos de secado, el de ángulo de contacto constante y el modo de secado de radio constante. El modo de secado de eh, de radio constante, en ese la gota se fija y el ángulo de contacto va variando. Entonces aquí tenemos dos etapas. A ver, no está. No, no está. Ah, no, pues una grafiquita.
Bueno, aunque es metotrexato, básicamente es este que está aquí. No sé si lo están viendo, de la primera columna a la segunda fila. Al inicio, la gota está en ese modo de secado de radio constante. Después, como se forma esa película con esas partes hidrofóbicas expuestas, la gota no puede mantenerse anclada y inicia el otro modo de secado, el de ángulo de contacto constante. Aunque en la realidad, esa pequeña etapa es una pequeña etapa porque después el ángulo de contacto varía hasta que desaparece el fluido, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, disculpa. Sí, es que bueno, es como dices, es bastante complejo, entonces el mecanismo pues es dificilísimo, ¿no? De explicar. Este, pero estaba pensando también en las estructuras, la microestructura fractal que se ve muchas veces. Este, bueno, sé que acá los polímeros son como tipo, perdón, las proteínas son como tipo polímero. Ujú. Entonces me imagino que ahí hay todo tipo de interacciones, ¿no? Y que se enredan y forman diferentes microestructuras, ¿no? Pero bueno, habría que hacer un estudio más a nivel microscópico, ¿no? Para entenderlo. Y bueno, la segunda pregunta era lo de si han pensado en aplicaciones forenses. Ah, perdón, sí, de hecho, con una tesis de licenciatura de una estudiante, lo que hicimos fue impactar microgotas de sangre a diferentes alturas y se promovió su formación de patrones, su secado, con diferentes humedades relativas. Y después se le hizo análisis de textura para poder diferenciar entre patrones. ¿Esto para qué? Para poder saber si una gota de sangre había sido colocada sobre un sustrato con cierta velocidad de impacto, que al final nos da si esa gota fue colocada con violencia o no, o al menos en un desplazamiento con, insisto, una velocidad de impacto alta. Y también para poder saber si las condiciones, si se podía correlacionar con esas condiciones ambientales en las cuales se secó el depósito. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahorita con respecto a técnicas forenses. Ahí vamos. Ya se escribió la tesis. Ya veo, muchas gracias, está muy interesante. No, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, creo que no hay otra pregunta, pero Jorge, ahorita lo que hacemos es que voy a parar la grabación. Nada más déjame ver por dónde lo.